noches y bienvenidos una jornada más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy jueves nos acompaña el delegado de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, aquí en la provincia de Almería, Juan de la Cruz Belmonte. Don Juan, muy buenas noches. Muy buenas noches, Rafa. Bienvenido a Interalmería Televisión. Como siempre, encantado. Es un placer también tenerte para nosotros. Además, queríamos que estuvieras con nosotros en la jornada de hoy, después de lo que ha acontecido en estos últimos días, desde el propio anuncio del propio presidente del gobierno de decir que el próximo día 20 de abril se eliminarían las mascarillas en interior, a ese real decreto que se aprobó en el Consejo de Ministros. Pero claro, las comunidades autónomas, como siempre y durante toda la pandemia, habéis vivido con esa incertidumbre porque yo te digo, ahí lo tienes, y tú tienes que averiguarte la película. Correcto, correcto. Mira, es una decisión unilateral por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Una decisión que recuerda un poco a la época de julio del 2021. Acuérdate que dijo que ya se había acabado la pandemia, que había ganado la pandemia. Bueno, y los resultados están aquí. Por lo tanto, cuando se toma una decisión en toda España hay que consensuarla. Y no se puede salir con un real decreto diciendo 4 cosas o 4 párrafos. Hay que establecer un BOE para que específicamente los españoles sepamos lo que tenemos que hacer y nos expliquen realmente el gobierno central, que es el que ha tomado esa decisión unilateralmente, cómo tenemos que actuar en cada una de las circunstancias. Porque claro, se crean muchas preguntas a raíz de ello. Esas preguntas las vamos a estar respondiendo, pero las comunidades autónomas. O sea, lo que no puede hacer el gobierno central es decir y que cada uno haga lo que quiera hacer. No, vamos a ver. Esto hay que hacerlo así, así y así. Es lo que estábamos hablando siempre, desde hace 2 años, lo que hemos hablado en esta casa. Sí. No hay una coordinación, no hay una persona que ponga los pies sobre la tierra. Ha tenido que ser, en este caso, Juanma Moreno, en llevar personalmente el asunto de la pandemia, y los resultados están ahí de una forma muy exitosa, porque el gobierno central no se contaba con él. El hecho de que desde el propio gobierno se haya hecho eso unilateralmente, esa decisión, ¿en qué se ha apoyado? ¿Cómo vosotros, las comunidades autónomas, podéis decir, bueno, pues estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, o cómo lo vamos a aplicar? Vosotros, desde la Junta de Andalucía, desde la Consejería de Salud, ¿cuáles son los pasos que vais a seguir y que ya estáis empezando a implantar en todos y uno de los aspectos? Mira, nosotros, como bien sabes, podemos dar recomendaciones. El BOE es una decisión por parte, es superior, sí. El gobierno central es el que determina las actuaciones a nivel de materia sanitaria, es el que tiene las competencias, y nosotros podemos hacer unas recomendaciones. ¿Qué recomendamos? Pues que tengamos el sentido común de seguir utilizándola en los lugares en los cuales no podamos guardar la distancia de seguridad, no haya ventilación y haya una aglomeración bastante alta. ¿Por qué? Porque no queremos que la gente piense que esto se ha acabado, porque esto no se ha acabado. Lo estamos dominando, lo estamos controlando, sobre todo por las vacunas, pero también por las mascarillas. Las mascarillas han sido un fiel aliado en toda esta batalla contra el coronavirus, y yo creo que tiene que seguir siendo un fiel aliado en la pospandemia, pero no tanto la pospandemia, sino para evitar la transmisión de enfermedades de transmisión pulmonar por las pequeñas gotitas, resfriados, gripe, otro tipo de enfermedades mucho más complicadas, pero que nos tenemos que imbuir en que nos estamos protegiendo y estamos protegiendo a los demás. Por lo tanto, yo recomiendo, y desde la Consejería de Salud se recomienda en el momento en que podamos seguir utilizándola. No hay que ser un blanco y un negro, no hay que un día se hace una cosa y otro día se hace otra. Sobre todo, explicar que lo que nunca ha hecho el gobierno central, nunca ha hecho Pedro Sánchez, y ahora mismo lo que nos toca a las comunidades autónomas es ir explicando poco a poco cómo actuar dentro de la responsabilidad. Dentro de esa responsabilidad que tiene la Junta de Andalucía, donde sí, el decreto lo dice, donde sí se tiene que utilizar en interiores la mascarilla, donde no, y cuáles son las recomendaciones que pone la Junta de Andalucía. Nosotros, lo ha dicho muy claro el Real Decreto, únicamente se tiene que utilizar en interiores, en centros sanitarios, centros sociosanitarios, en farmacias, en transporte público independientemente del tipo que sea, y en todos los demás casos no es obligatorio. ¿Nosotros qué recomendamos?
seguir utilizándola en el momento en que tengamos aglomeraciones de gente que no guardan la distancia de seguridad correspondiente, que no hay una suficiente ventilación en un despacho, en una habitación grande, en una reunión de un grupo elevado de gente, y al mismo tiempo, sobre todo, cuando haya personas sensibles a nuestro lado. Una persona sensible es el que puede ser contagiado y por lo tanto desarrollar una enfermedad mucho más patógena que nosotros, que gracias a Dios, gracias a las vacunas, aunque tengamos el COVID, lo pasamos de una forma mucho más asintomática. En cuanto a los lugares que se han puesto encima de la mesa, los que se tiene que llevar obligatoriamente, lo ha dicho el propio delegado, pero claro, el gobierno central en tema de educación, ahí te la dejo. En tema de educación, o sea, es que tan importante y tan sensible que es el tema de los niños, tendría que haber puesto algunas pautas específicas. ¿Y no hay ninguna? No hay ninguna pauta. Desaparecen directamente. Es la propia responsabilidad de los propios directores de los colegios e inclusive nosotros por parte de la consejería que seguimos recomendando lo que se ha estado haciendo antes. No puedes obligar a que el niño la lleve o el profesor ya la lleve, pero por mera lógica, en el momento en que no se pueden guardar esas distancias y esas medidas de seguridad, que se siga utilizando esa mascarilla. Y ya llegará un momento en que desaparezca. Llegará un momento en que no tengamos que utilizarla. Y poco a poco nos iremos dando cuenta nosotros que nos la iremos quitando. Pero por favor, que nos dejen a los españoles y sobre todo a los andaluces que podamos tener la libertad de poder utilizarlas cuando nosotros queramos. Desde la Consejería de Educación y Deporte, desde ayer ya se están enviando una serie de instrucciones a cada uno de los centros docentes. Solo será obligatorio el transporte escolar colectivo a partir de 6 años y recomendable de 3 a 5, excepción establecida de las autoridades sanitarias que permitan ese uso de tipo de enfermedad. Asimismo, los centros y servicios educativos se mantienen las medidas de prevención, protección, vigilancia. O sea, que ante todo sentido común en esta situación. Sentido común. O sea, el sentido común es lo que yo he dicho siempre. Hemos aprendido a convivir con la mascarilla. Yo entiendo que la mascarilla a algunas personas le produzca un rechazo, pero a la mayoría de la gente, yo estoy viendo por la calle a la gente con la mascarilla puesta. Es normal. ¿Por qué? Porque aún tenemos el sentimiento de que, oye, que el virus está aquí, que puede afectar a mi familia, que puede afectar a mi padre, a mi madre, a mi abuelo. Oye, vamos a protegernos y sobre todo vamos a protegerlos a ellos. Por lo tanto, yo creo que esto es una reacción que la población, el otro día creo que salió un estudio en El País diciendo que el 70% de los españoles iba a continuar utilizando la mascarilla. Pues eso es un palo para el gobierno de Pedro Sánchez. Dice, bueno, mira, haber consultado. ¿Pero en qué se basa? ¿En qué tipo de expertos? Bueno, claro, si sabemos los expertos que tienen. Los expertos sabemos dónde están. ¿Dónde están? Están en la Junta de Andalucía, en ningún sitio, efectivamente. Las comunidades autónomas sí tenemos un grupo de expertos, los cuales ellos nos hacen unas recomendaciones de continuar con su utilización y progresivamente ir eliminándola, pero viendo cómo evoluciona. Luego, Juan, yo sé que tú eres una persona clara y honesta y sincera. Es una decisión precipitada, como todas las que ha ido anunciando de que hemos vencido al virus, de que estamos ahí. Más que todo porque ahora te voy a decir los datos que hemos conocido, los conocimos el pasado martes, mañana viernes conoceremos los nuevos datos, pero es que son 925 personas que se han contagiado y 5 muertos más que hemos tenido en una semana. Para mí sí, Rafa, para mí es una decisión precipitada. Esto no tocaba ahora mismo. Yo creo que no tocaba ahora mismo. Y te digo por qué. Vamos a ver, estamos al final del periodo escolar. Bueno, vamos a continuar al final del periodo escolar. Quedan 2 meses. Quedan 2 meses. Vamos a continuar. Vamos a ver cómo evoluciona en el verano. En el verano ya nadie llevará mascarillas porque estamos en exteriores. Vamos a ver cómo evoluciona. Pero ¿por qué ponerlo después de Semana Santa? O sea, es que esto es una decisión, yo creo que es política más que otra cosa. Porque lo más lógico es continuar con esto, terminar con los colegios y a partir de ese momento, el próximo año se verá qué hacemos, qué no hacemos. Pero ponerlo ahora crea incertidumbre, crea inseguridad, crea nerviosismo en los padres, nerviosismo en los docentes. Y por lo tanto hay que transmitir la tranquilidad que la Junta de Andalucía recomienda, como estábamos antes. Claro. No puedes obligar, vale, no me obligan, pero que no me obliguen a quitármela. Libertad para ponértela y libertad para quitártela. Y yo particularmente pienso que hay que continuar utilizándola. Y más que todo porque ha pasado una Semana Santa, tú bien lo decías. ¿Por qué después de Semana Santa? Porque los datos de esos contagios ya esta semana, principio, mitad de la semana que viene, cuando conoceremos.
925 casos el pasado día 19, 5 fallecidos, 33 hospitalizados, 2 personas en UCI. Esto continúa y vive con nosotros y ya tenemos que convivir con ellos. No será pandemia, será otro tipo de situación, pero... Mira, ten en cuenta que ahora mismo estamos en una especie de meseta. Meseta, sobre todo, nos estamos fijando nosotros en la hospitalización. Y la hospitalización está estable en planta, disminuyendo en UCI, pero estable en planta. No estamos disminuyendo el número de hospitalizados que nos están entrando en los hospitales. Y eso nos hace advertir e implementar una serie de medidas de alerta. Alerta para ver cómo evoluciona. Y si quitamos la posibilidad de controlarlo por las mascarillas, pues está un poquito más nervioso. Claro. Tenemos que establecer otra serie de mecanismos para poder cortarlo. Por lo tanto, lo que he dicho antes, yo creo que ahora mismo no tocaba. Muchos médicos me lo dicen, delegados. Hay que transmitir la sensación de que esto no se ha acabado, de que tenemos que seguir teniendo la precaución. Los almerienses, gracias a Dios, somos muy responsables, tanto en vacunación como en la utilización de la mascarilla. La obligatoriedad ha desaparecido, pero el sentido común se tiene que poner obligatorio. Con los datos que obtuvimos el pasado martes, los que veamos mañana, todavía es precipitado saber qué va a pasar mañana, pero ¿nos esperamos una subida o ligeira subida de los contagios? Más que todo porque procesiones, los temas, los costaleros, que siempre habéis dicho desde vosotros, esas pruebas, mascarillas, por favor, se veía de todo. Sí, nosotros estamos viendo que posiblemente bajar no va a bajar, se va a aumentar, pero bueno, el caso de los contactos positivos no nos preocupa tanto. Nos preocupa la presión hospitalaria. Claro. Porque un contacto positivo, un COVID positivo asintomático con síntomas menores, lo puedes pasar como si tuvieras un resfriado fuerte o una gripe. Eres COVID positivo, ya no te tienes que aislar, pero por responsabilidad la gente se queda en casa 2 o 3 días, y cuando ya no estás transmitiendo esa tos, esas pequeñas partículas al respirar o al hablar, entonces ya puedes salir a trabajar. En ese aspecto, lo importante es que esas personas no entren en el sistema hospitalario, no entren dentro de los hospitales. ¿Por qué? Porque las medidas de aislamiento son muy grandes y, por lo tanto, nosotros tenemos que dedicar los recursos tradicionales a las enfermedades tradicionales, que es lo que estamos haciendo ahora mismo. Por lo tanto, le pedimos a la población que siga utilizando las medidas de seguridad. La vacunación, por favor, estamos en una época un poco de un impasse. Animamos a la vacunación, animamos a que la gente se ponga su tercera vacuna, que complete la pauta de vacunación completa. A partir de ese momento, eso ha salvado muchísimas vidas. Entonces, positivos van a haber, lo veremos, Rafa, sí. Pero esperemos que no entren en los hospitales. Aunque entrar en los hospitales están perfectamente adecuados para cualquier tipo de pico, como el de la gripe, cuando hablábamos de la gripe, en los momentos estacionales del año, lo mismo ahora con el coronavirus. Pero mira, te voy a poner un caso. Yo no sé si recuerdas antes, en épocas pretéritas, cuando venía la época de la gripe, los pasillos con camas. Con camas que se veían, sí. Ahora estamos en una pandemia y no se ven camas en los pasillos. Una pandemia de coronavirus y la gripe que es estacional y que se está produciendo. Por lo tanto, eso me anima a decir que hemos mejorado mucho a nivel del sistema sanitario, hemos absorbido mucho esa situación pandémica y lo que tenemos que hacer es seguir trabajando. Los hospitales, como te digo, están perfectamente preparados, estamos expectantes, sigo siendo expectantes ante lo que nos puede llegar, pero ahora mismo, gracias a Dios, vuelvo a decir, por la vacunación y por la variante Omicron que tenemos ahora mismo, que no ha variado, creemos que esto lo podemos ir controlando. Para aquellas personas que no paran de ver televisiones, ver también las redes sociales y ver lo que está ocurriendo en Shanghái, que si están confinados, ¿eso puede llegar? ¿Podría volver? No, mira... Más que todo para tranquilidad de cualquiera que lo esté viendo. Lo de Shanghái es dependiendo de la política de aislamiento que tiene cada uno de los países. China tiene una política en la cual COVID cero, o sea, no quieren tener ningún caso positivo de COVID. La variante Omicron ha llegado allí más tarde que en el continente europeo y africano, que entramos antes. Por lo tanto, es una enfermedad muy transmisible, pero no hay colapso hospitalario. Lo que pasa es que, claro, los chinos son o de blanco o negro. O te metes o te sales. Entonces, ahora mismo, tú no estás viendo que están construyendo hospitales a punta pala, como pasaba en la primera ola. Por lo tanto, ellos son muy exagerados en las medidas de confinamiento
Y entonces eso afecta a todo, porque ya en Shanghái se están levantándose en contra de ello. Yo creo que no hay que ser tan sumamente drástico en las medidas. Tajante. Sabemos muy bien cómo actúa este virus. Gracias a Dios, los profesionales sanitarios han hecho un trabajo impresionante en investigación, tratamiento y sobre todo utilización de los fármacos nuevos que están apareciendo. Y por lo tanto yo creo que no hay que llegar a ese extremo. Y entonces yo estoy tranquilo por eso. Tranquilo por eso, porque no creo que lleguemos otra vez a eso. Si no Pedro Sánchez dice otra locura. No, pues de todas formas no extraña que nos diga pasado mañana que hay que ponerse otra vez las mascarillas si hay algún tipo de pico que nos tengamos que poner otra vez, como ya lo hizo. Ahora te la quita, ahora te la pones, ahora vale dinero, ahora no vale dinero, etcétera, etcétera. Efectivamente. Juan, por el tema de la vacunación, por cerrar ese tema, veíamos que todavía quedan unas 30 y tantas mil personas en Almería. ¿Qué se le puede decir a esas personas si no están viendo? Decir, por favor. Pues que piensen en sí mismos también, que piensen en sí mismos y que piensen en las personas que lo están rodeando. Y entonces, las personas que son las personas mayores, sus amigos, sus vecinos, que contra la libertad también de no vacunarse está la libertad de no ser infectado. Por lo tanto, que valoren que están la decisión que quieren tener ellos o la posición en contra de la vacunación, que me lo demuestren con números. Se ha demostrado que ha salvado miles de vidas la vacunación en esta última parte. Miles de vidas. Y una vida no se recupera. Cualquier tipo de componente a nivel de que no se están poniendo, que no se están poniendo, bueno, pues entonces, si no crees en el sistema médico y en el sistema farmacológico, pues entonces no te tomes un antibiótico. Es que el antibiótico tiene efectos secundarios como todo. Las vacunas es el fármaco más estudiado y más controlado del mundo. A nivel de vacunas se están estudiando continuamente y se hacen ensayos clínicos. Unos ensayos clínicos en los cuales no te dejan poner en funcionamiento una vacuna que no es perfectamente segura. ¿Que pueden haber efectos secundarios? Claro, como en toda vacuna, como en todo medicamento, como en todo fármaco. Pero bueno, que piensen y que yo creo que no sean egoístas en sus convicciones. Por cerrar con el tema del COVID, siempre te hago la pregunta. ¿Estás preocupado? Estoy expectante. Mira, hemos cambiado la palabra de preocupación por expectación. Preocupación. No, ahora mismo he bajado. No estoy alarmado, ¿sí? No estoy preocupado, estoy expectante. ¿Por qué? Porque no sé lo que va a pasar con la Semana Santa. Estamos viendo que hay muchos más casos positivos. Esos casos positivos normalmente hay un periodo de 10 días de decalaje para que entren en los hospitales y después ese decalaje me queda por tenerlo. Si de aquí a 15 o 20 días nos volvemos a juntar y los hospitales están controlados al 100%, me quedo mucho más tranquilo porque habremos pasado ese boom de la Semana Santa que, gracias a Dios, la disfrutamos, se disfrutó de una forma fantástica y yo creo que, vuelvo a decir con la vacunación, que no nos pasa nada. Menuda legislatura que te ha tocado vivir en este caso, estos 3 años y pico ya que llevamos. Lo que sí está claro es que cada vez que viene algún tipo de acuerdo, algún tipo de noticia, algún tipo importante para la capital provincia almeriense. Acuerdo histórico. Con los sindicatos, a ese personal de enfermería se le ha dicho, no, habéis trabajado, habéis hecho una labor, esto va a ser remunerado y vamos a poner un dinero encima de la mesa. Gratitud total a los profesionales sanitarios. Mira, eso ya lo dijimos, ya se hizo con los médicos, ¿vale? Se hizo con los médicos, que te puedo ya decir que se incrementaron una serie, tanto el horario de guardias como el horario de continuado, un 34% del 2018 a los médicos. Bueno, y ahora le ha tocado a los enfermeros y a los fisioterapeutas, que como bien ha dicho un medio de comunicación, van a ser los mejor pagados de España. Los mejor pagados de España. ¿Eso qué significa? Que Juanma Moreno cumple con lo que dice. Que Juanma Moreno... Imagínate si no hubiéramos tenido la pandemia, Rafa. De verdad, nos salimos. Nos salimos y se quedan muy por detrás todos los sistemas sanitarios autonómicos ya de España. ¿Por qué? Porque mi consejero, Jesús Aguirre, sabía y nos inculcó lo que teníamos que hacer y es lo que estamos haciendo. Estamos pidiendo dinero. ¿Por qué? Porque hay que recuperar. Son 170 millones de euros lo que vamos a dedicar a este aumento salarial en más de 2.500 enfermeros en Almería y fisioterapeutas. Más ese dinero va a ir aplicado directamente a compensar el esfuerzo, pero sobre todo a compensar una deuda histórica que el SAS tenía con la enfermería.
una deuda histórica. Ahí ya lo están diciendo los sindicatos. Esto es un antes y un después. Un antes de apostar por la enfermería pública, por la enfermería de cercanía, con nuestros diferentes conceptos de enfermería de hospital, de enfermería de atención primaria, fundamental. Son los que están en contacto directo con la gente, yendo directamente a sus casas. Queremos hacer una medicina de cercanía y para eso hay que premiar a los profesionales sanitarios. Y por lo tanto, señores, esto es un acuerdo, nos hemos peleado con Hacienda a muerte, pero tengo que dar gracias a Juanma Moreno porque realmente ese reparto y esa es el que dice al final, hágase, y estoy muy orgulloso de mi consejero, de mi gerente del SAS. Tenemos un director general de asistencia sanitaria en Almería que ha hecho un trabajo impresionante en toda esta negociación. Diego Vargas es una persona clave en esta negociación y estoy muy orgulloso porque se ha llegado a eso y hoy he hablado con enfermeros, con la presidenta del Colegio de Enfermería y hemos intercambiado eso. Bueno, esto era una deuda histórica y lo debíamos. Y aquí está. Juan, después de todo lo que ha acontecido, estos 2 años de pandemia, la situación de la atención primaria, a día de hoy no se escucha nada de atención primaria, ni ningún tipo de queja. Algo se estará haciendo bien por parte de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Salud, en la que ahora ya nadie se queja de atención primaria. Claro. Eso es lo que lo tuvimos en la anterior entrevista. Acuérdate que pedía tiempo. Pedía tiempo para pasar esa ola que tuvimos en el mes de enero y febrero, esa presión asistencial en los centros de atención primaria, porque la variante Ómicron no era de hospital, sino que era de primaria, síntomas menores en primaria. Tuvimos que vacunar a muchísima gente, tuvimos que dar de bajas y altas, y entonces llegó un momento en que los centros de salud se colapsaron. De la misma forma que hubo muchos médicos que enfermaron porque es una variante muy contagiosa. A partir de eso se ha ido normalizando. Bueno, es lo que pedíamos, normalización. Pero ¿qué es lo que ha servido? Para incrementar el número de profesionales, para incrementar en 14 millones de euros el dinero que se ha aplicado para la jornada continuada, para que se puedan abrir todas las listas. Y yo creo que la ciudadanía lo puede ver ahí. ¿Que tenemos que mejorar? Claro que tenemos que mejorar. Como todo. Que hay situaciones puntuales en las cuales un médico se tiene que dar de baja por cualquier tipo de circunstancia y lo tiene que coger su compañero, también. Pero ahora mismo se está normalizando la situación. Por lo tanto, lo que decían en un principio de la primaria, que estuvimos hablando aquí, de lo que ellos decían, ellos arruinaron la primaria y nosotros hemos potenciado la primaria. Importante, ampliación de profesionales, el dinero que se le paga a los profesionales, tanto unos como otros, y de centros de salud, y de infraestructura, en 3 años, para que la ciudadanía sepa que con una pandemia de 2 años, el trabajo desde casa, desde telemáticamente, etcétera, etcétera, y ahí tiene el delegado en Almería Capital, Distrito de Almería, el Distrito Poniente, el Distrito de Levante, claro que podemos estar horas y horas hablando aquí de todo lo que se ha hecho. Mira, yo voy a decirte lo que hemos hecho. Porque lo que se va a hacer, te puedes quedar, yo tengo cálculos aquí, mira, yo te puedo decir, en el Centro de Salud del Ejido, que ya está en una fase de redacción del proyecto para entregar los 7.042.000 euros. Piedra Redonda, nuestra capital, elaboración de los pliegos de la contratación de obra. Vamos a aplicar 2.303.000 euros. Centro de Salud de Mojácar, el otro día estuve con la alcaldesa. Licitación próxima licitación de la obra ya, 4.277.000 euros. Esto hace, sumando aproximadamente unos 70 millones de euros en inversiones que vamos a hacer. ¿Qué vais a hacer? Pero que el dinero ya está. Ya está puesto encima. ¿Vale? ¿De lo que habéis hecho? De lo que hemos hecho. Mira, la Casa del Mar. Casa del Mar, que nos la encontramos en ruina y la hemos puesto en funcionamiento. 2.739.000 euros. El materno infantil, que decían ellos que estaba a medio construir. Bueno, son 39 millones de euros, 30 millones de obra y 9 millones de equipamiento de equipamiento de material. Y ellos pusieron nada más que 17, durante 13 años. 17. Iban a paso de tortuguita. Juanma Moreno en menos de un año lo puso en funcionamiento. No lo inauguró, pero acuérdate que nosotros lo pusimos en funcionamiento, para paliar. Y dijimos, oye, es un edificio a ponerlo en funcionamiento.
muchos más enfermeros, mucho más médicos, mucho más material radiológico. Ahí vemos la casa de la Cruz Roja cuando se tuvo que cerrar. ¿Y dónde se fueron todos esos profesionales? ¿Dónde se fueron Arriba con unas mejores estructuras. Con una y todavía se van a ponerse delante a hacer críticas de la situación. Yo es que, de verdad, es que me gustaría que entraran en la Casa del Mar como estaba la Casa del Mar. Entonces hay que optimizar los recursos. Y la Casa del Mar no era nuestra. No, la Cruz Roja, perdón. La Cruz Roja. Perdón, la Cruz Roja. La Cruz Roja claro que no, no era nuestra. Entonces era un pacto, un acuerdo que había con la Cruz Roja. Ese acuerdo ya expiró y por lo tanto se decidió que las nuevas instalaciones que habría en Cruz Roja, al nuevo edificio, mejores planteamientos para los profesionales sanitarios, no se tenían que desplazar, estaban en su mismo complejo hospitalario. Y bueno, y ahí está. Unidad de salud mental, unidad de estancia, unidad de paliativos de larga duración, plantas totalmente nuevas y acondicionadas. ¿Por qué? Porque ¿qué hicimos con eso? Al tener el materno en funcionamiento, vamos haciendo reestructuraciones de Torre Cárdenas una detrás de otra. ¿Qué es lo que te digo yo? Sí. Infraestructuras de 7 millones de euros en una nueva UCI. Pero claro, no te digo lo que ya está el dinero encima de la mesa para hacer. Te estoy diciendo lo que ya está hecho. Mira. Muy rápido. El Centro de Salud de Carbonera, en La Callada, en Campo Hermoso, en Huesca de Almería, en Ciudad Jardín, Virgen del Mar, Tabernas. Esto por un importe de más de 800.000 euros en inversiones en centros de salud. Y te digo nada más que en Almería. Nada más que en Almería. Pero es que en infraestructuras de equipamientos de alta tecnología tenemos aceleradores lineales, un angiógrafo, 4 TAC nuevos de renovación, el tercer acelerador lineal que se está poniendo ya en el búnker. Tenemos un nuevo laboratorio de anatomía patológica, la nueva unidad de farmacia. Es una inversión como no ha existido nunca en Almería. No me voy a decir ya, al Hospital de Poniente son 18 millones de euros proyectados en mejorar la infraestructura del Hospital de Poniente. Hospital de Roquetas de Mar. Vaya, ¿quién puso la primera piedra? Hospital de Roquetas de Mar. Se está construyendo. O sea, yo es que de verdad, y encima con una pandemia, de verdad, vuelvo a decir, que si no tuviera pandemia... gracias Juanma Moreno. Gracias. Juan de la Cruz Belmonte, porque no hemos comido el tiempo. Estaríamos hablando tiempo largo y tendido. Ahora que seguramente a la vuelta de la esquina tendremos seguramente unas elecciones, tendremos tiempo de explicar paso a paso cuál ha sido la labor que ha realizado, en este caso, el gobierno de Juanma Moreno en Almería, en la provincia de Almería, y también ver los proyectos que vamos a tener de futuro también para la provincia de Almería, si sigue gobernando en este caso Juanma Moreno. Perfecto. Juan de la Cruz Belmonte, delegado de Salud y Familia, ha sido un placer tenerte una vez más con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Sabes que tienes las puertas abiertas de esta casa. En cuanto tu agenda te lo permita, nuevamente por aquí. Muy bien. Muchísimas gracias, Juan. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos mañana viernes a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nada más que nos queda desearles que pasen una feliz.